A veces, una sola frase tiene el poder de redefinir una vida entera, de romper el cristal que creías que era una ventana y revelar que, en realidad, siempre fue un espejo, reflejando una imagen tuya que no reconoces. Así como una única suscripción a este canal puede redefinir tus noches con nuevas historias. Si te gustan las narrativas que te hacen pensar, que se sumergen en las complejidades de las relaciones humanas, considera unirte a nuestra comunidad. Mi historia comienza con una de esas frases, una que todavía resuena en mis pasillos más silenciosos. Has destruido nuestra jubilación, Mateo. Todo, cada sueño. ¿Estás feliz ahora? La voz de mi madre, Carmen, no era un grito, era peor. Era un susurro afilado, envenenado con una decepción tan profunda que cortaba la línea telefónica y se clavaba directamente en mi pecho. Yo estaba de pie en mi propia sala de estar, en Valencia, con el sol del atardecer pintando franjas doradas en el suelo de madera. Por la ventana, veía las copas de los árboles del jardín del Turia meciéndose suavemente, un retrato de paz que parecía una burla. Sujeté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi corazón latía una melodía desacompasada contra mis costillas, un tambor de pánico y dolor. Podía oír su respiración temblorosa al otro lado, cada inspiración un preludio para otra acusación. Mamá, eso no es verdad. Por favor, intenta entender. Empecé, pero mi voz era un hilo débil, ya roto por la magnitud de su acusación. ¿Entender qué?, replicó ella, el susurro adquiriendo una fuerza gélida. ¿Que durante 6 años confiamos en ti? ¿Que creímos que nuestro hijo, nuestro único hijo, nos estaba cuidando? Renunciamos a todo, Mateo, basándonos en tu palabra. Y ahora nos desechas como si fuéramos un mueble viejo, un estorbo, un estorbo. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Cerré los ojos y la imagen de mi extracto bancario parpadeó tras mis párpados. Los números rojos, los intereses, el préstamo que pedí para cubrir un imprevisto el mes pasado, el rostro cansado de mi prometida, Sofía, cuando le dije que tendríamos que aplazar la entrada de nuestro piso. Otra vez. No os estoy desechando, conseguí decir, con la garganta apretada. Es solo que ya no puedo más. No soy capaz. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Duró una eternidad, llenado solo por el zumbido bajo de mi nevera y el sonido lejano de una sirena en la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz era hueca, desprovista de toda emoción, lo que era infinitamente más aterrador. Tu padre, Ricardo, ni siquiera puede mirarme. Está sentado aquí en el balcón del piso que nos vas a quitar, mirando a la nada. Le has roto el espíritu, Mateo. Y mi corazón. La llamada terminó, no con un adiós o un tengo que colgar. Simplemente colgó, dejándome en un vacío ensordecedor. El teléfono todavía estaba en mi mano, caliente contra mi oreja. Lentamente lo bajé, con los brazos pesados, como si hubieran envejecido décadas en los últimos 5 minutos. Miré alrededor de mi pequeño piso de alquiler. Cada objeto parecía juzgarme. El sofá que Sofía y yo compramos en una tienda de segunda mano, las estanterías que yo mismo instalé, llenas de libros de arquitectura y sueños de construir algo mío, algo nuestro. Y, por primera vez, una pregunta venenosa comenzó a formarse en mi mente. ¿A qué coste? ¿A qué coste había estado siendo el hijo perfecto? ¿Y qué quedaría de mí cuando esa perfección autoimpuesta finalmente me consumiera por completo? Para entender cómo una conversación telefónica pudo destrozarme, es necesario retroceder en el tiempo. No 6 años, todavía no. Solo 2 semanas antes de esa fatídica llamada. La noche en que la primera fisura se convirtió en una grieta imposible de ignorar. Mi nombre es Mateo Vargas. A los 32 años, yo era lo que muchos considerarían un éxito. Arquitecto en una firma respetada en Valencia, con un portafolio creciente y una reputación de ser meticuloso, fiable e incansablemente dedicado. Pasaba mis días diseñando espacios para que otras personas vivieran, soñaran, crearan familias, ironías del destino. Yo era un arquitecto de vidas ajenas, mientras mis propios cimientos estaban empezando a ceder bajo un peso que yo mismo había colocado sobre ellos. Aquella noche, la luz de mi oficina estaba encendida mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Estaba inclinado sobre el plano de un complejo residencial de lujo, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en una hoja de cálculo de Excel abierta en mi portátil personal, una compleja red de números que contaba la historia de mis últimos 72 meses. Estaba mi columna de ingresos, estable, pero no espectacular. Estaban mis gastos,
Mi propio alquiler modesto, facturas, comida, transporte. Y estaba la otra columna, la más grande, la que llevaba el título Familia. Dentro de ella, una línea destacaba, mes tras mes, sin falta. Alquiler, Carmen en Ricardo, 1.500 euros. 1.500 euros, todos los meses, durante 6 años. La puerta de la oficina se abrió suavemente y Sofía entró. Traía 2 tazas de café y una sonrisa cansada, pero cariñosa. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos marrones, generalmente tan llenos de vida, llevaban una sombra de preocupación. «Imaginé que te encontraría aquí», dijo, colocando una de las tazas a mi lado. El aroma del café llenó el aire, un pequeño consuelo en medio de la tormenta en mi cabeza. «Mateo, ya son más de las 10. Necesitas descansar». Suspiré, pasándome la mano por mi pelo ya alborotado. «Lo sé. Solo estaba revisando algunas cosas». Sofía inclinó la cabeza, su mirada cayendo sobre la pantalla de mi portátil. No necesitaba ver los números para saber lo que significaban. Ella vivía esa hoja de cálculo conmigo todos los días. «Es por ellos, ¿verdad?», preguntó con voz suave. No respondí. Simplemente cerré el portátil con un suave clic. El silencio era una confesión. Sofía se sentó en el borde de mi escritorio, tomando mi mano. Sus manos siempre estaban cálidas, un contraste con las mías, que parecían perpetuamente frías por la ansiedad. «Lo hemos hablado, mi amor», dijo. «Hoy vimos el piso en el barrio de Patraix, ese con el balcón pequeño y el sol de la mañana. El agente inmobiliario llamó. Tenemos 48 horas para dar una respuesta y hacer la oferta». La imagen del piso invadió mi mente. No era grande, no era lujoso, pero era nuestro. Tenía espacio para un pequeño estudio para ella, un rincón de lectura para mí y una habitación extra que, en nuestros sueños más silenciosos, algún día sería un cuarto de bebé. Era el comienzo de nuestra vida, y estaba, una vez más, escurriéndose entre nuestros dedos. «No sé si puedo, Sophie», admití, en voz baja. «La entrada, después de pagar su alquiler este mes y cubrir la reparación del coche, la cuenta está...». «Sé dónde está la cuenta», me interrumpió, pero sin rastro de acusación. «También sé que trabajas 14 horas al día. Sé que no hemos tenido unas vacaciones de verdad en 3 años. Sé que cada vez que hablamos de nuestro futuro, una sombra de obligación se cierne sobre ti. Mateo, te quiero, y por eso necesito preguntarte, ¿hasta cuándo?». Su pregunta no era un ultimátum, era un ruego, una petición para que me viera a mí mismo, para que nos viera a nosotros, con la misma dedicación que dedicaba a mis padres. Y en aquella sala silenciosa, bajo la luz fría de la lámpara de oficina, no tuve respuesta. Solo sentí el peso abrumador de una promesa hecha 6 años antes, una promesa que se había transformado de un chaleco salvavidas para ellos en un ancla para mí. 6 años antes. Yo tenía 26 años, recién licenciado, con mi primer gran proyecto aprobado y un optimismo que rozaba la ingenuidad. Mis padres, Carmen y Ricardo, eran mi norte, siempre lo habían sido. Ricardo, un maestro carpintero, un artista de la madera, y Carmen, el alma vibrante detrás de una pequeña y encantadora tienda de antigüedades en el corazón del barrio del Carmen. No eran ricos, pero tenían una vida construida con trabajo duro, pasión y un amor palpable el uno por el otro y por mí. La crisis económica de 2008 llegó con retraso, pero con fuerza, a nuestra pequeña burbuja familiar. La gente dejó de comprar muebles artesanales y antigüedades. Las deudas, antes manejables, se convirtieron en una avalancha. Veía la tensión acumularse en casa, las conversaciones susurradas a altas horas de la noche, la sonrisa de Carmen cada vez más forzada, las manos de Ricardo, antes tan firmes y creativas, ahora a menudo quietas sobre la mesa de la cocina, mirando al vacío. El golpe final llegó cuando perdieron la tienda y, posteriormente, el piso de alquiler que estaba en la planta de arriba. Recuerdo el día que mi padre me llamó. Su voz, normalmente un barítono tranquilo y reconfortante, era frágil. «Mateo, se acabó. Lo hemos perdido todo». Tomé el primer tren de vuelta a la ciudad donde crecí. La escena que encontré me partió el corazón. Cajas de cartón apiladas, el polvo danzando en los haces de luz donde antes había muebles llenos de historia. Mi madre estaba sentada en una silla solitaria, con el rostro manchado de lágrimas, mientras mi padre intentaba, en vano, organizar lo que quedaba de toda una vida.
En ese momento, impulsado por el amor, por el pánico y por un deseo desesperado de arreglar su dolor, hice la promesa. No os vais a quedar en la calle, no vais a vivir con la tía Inés en una habitación pequeña, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Yo os cuidaré. He conseguido el proyecto. Mi sueldo es bueno. Os voy a alquilar un sitio en Valencia, cerca de mí. Un sitio bonito. Merecéis descansar. Merecéis paz. El alivio en sus rostros fue mi recompensa. La gratitud en los ojos de mi madre. Las lágrimas que rodaron por el rostro de mi padre mientras me abrazaba con fuerza. Aquello validó mi decisión. Parecía lo correcto. Lo único que se podía hacer. Me dediqué a la tarea con la energía de un joven que cree que puede mover montañas. Encontré un piso en el barrio de Ruzafa, una zona moderna y vibrante. Era más caro de lo que había planeado, pero era espacioso, con un balcón lleno de sol y una cocina moderna. Quería borrar la humillación que habían sentido. Quería darles una mejora, un símbolo de que los malos tiempos habían terminado. «Es demasiado, hijo», dijo mi padre, mirando alrededor del piso vacío el día que recogimos las llaves. «No necesitamos tanto». «Claro que lo necesitáis», intervino mi madre, ya con los ojos brillantes, imaginando dónde colocaría sus macetas. «Es un nuevo comienzo. Y Mateo nos lo está dando. Es nuestro ángel». Sonreí, sintiendo mi pecho hincharse de orgullo. Yo era su ángel, el Salvador, el hijo que devolvía todo lo que habían hecho por él. El alquiler de 1.500 € parecía una cifra abstracta, un pequeño precio a pagar por su felicidad. Sería temporal, me decía a mí mismo, solo hasta que se recuperaran. Pero nunca se recuperaron. No porque no pudieran, sino porque, lenta e imperceptiblemente, se acomodaron en la comodidad que yo les había proporcionado. Y lo temporal se convirtió en el cimiento silencioso e incuestionable de nuestra nueva dinámica familiar. El primer año fue una luna de miel. Mis padres estaban genuinamente agradecidos. Las cenas de domingo en el piso nuevo estaban llenas de risas y elogios. «Si no fuera por ti, Mateo», decía mi madre con frecuencia, apretando mi mano. Me sentía un héroe. El sacrificio financiero era real, pero parecía justificado. Comía más en casa, salía menos con amigos, aplazaba el cambio de mi viejo coche, pequeños sacrificios por un bien mayor. En el segundo año, la gratitud comenzó a transformarse en expectativa. Las frases cambiaron de «si no fuera por ti» a «menos mal que te tenemos». El matiz era sutil, pero estaba ahí. Una vez, el lavavajillas se estropeó. Mi madre me llamó, no para pedir ayuda, sino para informar. «El lavavajillas se ha roto, Mateo. El técnico dijo que la reparación es cara. ¿Puedes solucionarlo?» La pregunta no era si podía ayudar, sino cuándo lo solucionaría. Pagué. En el tercer año conocí a Sofía. Ella trajo luz y color a mi mundo centrado en el trabajo y las obligaciones. Era independiente, creativa, y tenía una visión clara del futuro que quería construir. Cuando se la presenté a mis padres, la adoraron. Carmen la trató como a una hija, mostrándole el piso con orgullo. «Fue Mateo quien nos dio todo esto», le dijo a Sofía. «Tiene un corazón de oro». Sofía sonrió, pero después, a solas conmigo, hizo una observación que me molestó. «Parecen muy cómodos, ¿no?» En el cuarto año, Sofía y yo decidimos vivir juntos. Encontramos un piso pequeño, todo lo que podíamos permitirnos. Mis padres se alegraron por nosotros, pero el comentario de mi madre fue: «Es un poco pequeño, ¿no? Pero es un comienzo. Un día, con tu talento, podrás tener un sitio tan bueno como el nuestro». La ironía era tan densa que casi me asfixió, pero no dije nada. La culpa me silenció. ¿Cómo podía quejarme cuando ellos lo habían perdido todo? En el quinto año, su comodidad se solidificó en un derecho adquirido. Empezaron a dar sugerencias. «Mateo, el sofá ya está un poco gastado. Vimos uno precioso en el Corte Inglés. Ricardo necesita unas vacaciones, pobrecito. Quizás un fin de semana en un spa en Altea. Podrías mirárnoslo». Cada petición era una pequeña prueba, y yo las superaba todas, tragándome mi creciente resentimiento y sonriendo. Estaba atrapado en un ciclo de autosacrificio que yo mismo había creado. El sexto año fue el año en que la presa comenzó a tener fugas. Sofía y yo queríamos comprar nuestra casa. Era nuestro sueño. Empezamos a ahorrar cada céntimo. Fue entonces cuando la hoja de cálculo de Excel se convirtió en mi obsesión nocturna. Movía los números. Intentaba encontrar una fórmula mágica, pero las matemáticas eran implacables. La línea alquiler, Carmen and Ricardo,
Era un agujero negro que absorbía cualquier posibilidad de un futuro financiero para nosotros. La erosión no fue un evento único y dramático, fue un proceso lento, gota a gota, de gratitud transformándose en expectativa, expectativa en derecho, y mi papel de hijo cariñoso transformándose en el de un cajero automático con un suministro infinito de culpa. Y estaba empezando a darme cuenta de que el suministro estaba, finalmente, llegando a su fin. «Eres el rey de la familia», dijo mi tío Javier una vez, durante una comida de Navidad, dándome una palmada en la espalda, cuidando de todos. Todos sonrieron y asintieron. Yo también sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ser rey significaba llevar una corona, y la mía estaba forjada en responsabilidad y pesaba 1 tonelada. La carga no era solo financiera, era emocional. Me convertí en el punto central de todas las preocupaciones de mis padres. Si el coche hacía un ruido extraño, yo tenía que programar la cita con el mecánico. Si tenían una cita médica, yo tenía que ajustar mi agenda para llevarlos, porque coger un taxi es tan impersonal. Si se sentían solos, esperaban que cancelara mis planes para cenar con ellos. Sofía observaba todo con una paciencia casi santa, pero yo veía la preocupación en sus ojos. «No son inválidos, Mateo», me dijo una noche, después de que tuviera que irme en medio de nuestra cena de aniversario, porque mi madre estaba convencida de que el vecino de arriba estaba haciendo ruido a propósito. «Tu padre sabe conducir, tu madre sabe usar el teléfono para llamar a un taxi. Les has permitido volverse dependientes de ti en todo». Sabía que tenía razón, pero la culpa era una niebla espesa que me impedía ver con claridad. En mi mente, todavía veía a mis padres en medio de aquellas cajas de cartón, desamparados y rotos. Me sentía obligado a protegerlos de la dureza del mundo, aunque eso significara absorber toda esa dureza en mí mismo. La gota que colmó el vaso, el momento que me empujó hacia la conversación con Sofía en la oficina, fue algo pequeño. Una foto. Mi prima, Lucía, publicó fotos de su viaje a Perú, Machu Picchu, los colores vibrantes de Cusco. Sofía y yo siempre soñamos con ir allí. Era el algún día en nuestro horizonte. Miré las fotos. Sentí una punzada de envidia, y entonces hice las cuentas en mi cabeza. 6 años de alquiler, 96 meses, 1.500 euros al mes. El total me golpeó como un puñetazo en el estómago. La cantidad era más que suficiente para comprar nuestro piso. Era suficiente para dar la vuelta al mundo. Aquella noche, apenas pude dormir. La realidad de mi situación me asfixiaba. No solo estaba pagando el alquiler de mis padres, estaba pagando por su vida mientras la mía estaba en espera. Estaba financiando su comodidad con mis sueños. La corona de rey de la familia no era un símbolo de honor, era un collar, y me estaba estrangulando. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero era menor que el miedo a despertarme dentro de 10 años, en el mismo piso de alquiler, mirando las fotos de las vacaciones de otras personas, con una vida construida enteramente en torno a las necesidades de otros. Necesitaba un plan, necesitaba la verdad y, sobre todo, necesitaba coraje. La decisión de investigar las finanzas de mis padres parecía una traición. Durante 6 años, operé basándome en la fe ciega. Aceptaba su narrativa de «lo perdimos todo», sin cuestionar. Transfería el dinero religiosamente el primer día de cada mes, y nunca preguntaba cómo administraban el resto. Hacerlo ahora parecía una violación de su confianza, pero la pregunta de Sofía resonaba en mi mente. ¿Hasta cuándo? Comencé de forma sutil. Durante una cena de domingo, mientras mi madre hablaba de una amiga que estaba recibiendo una pequeña pensión, pregunté casualmente, «Papá, ¿y tú? ¿Nunca pudiste optar a ninguna ayuda del gobierno después de que la carpintería cerrara?» Ricardo se encogió de hombros, sin apartar los ojos del plato. «Es mucha burocracia, hijo. Papeles, colas. Ya no tenemos edad para eso». Carmen intervino rápidamente, cambiando de tema. «Deja a tu padre en paz con esas cosas tristes. Cuéntame sobre el nuevo proyecto. Es un edificio elegante, ¿no?» La evasiva fue tan obvia que encendió una alarma. ¿Por qué no querer hablar de ello? Si realmente no tuvieran nada, ¿no sería natural lamentar la falta de apoyo del gobierno? Mi siguiente intento fue más directo, pero aún disfrazado. Les dije que mi contable necesitaba algunos documentos para mi declaración de la renta, y les pregunté si podía echar un vistazo a algunos de sus papeles antiguos para ver si había alguna deducción que pudiera usar, ya que los mantenía económicamente. Era una mentira, y me sentí sucio por ello.
pero la necesidad superó a la culpa. Carmen dudó. «Ay, Mateo, está todo en cajas. Un desastre. No tienes que preocuparte por eso. No es molestia, mamá. Puedo organizároslo», insistí, tratando de mantener mi voz ligera. A regañadientes, me llevó a un armario en el pasillo. Estaba lleno de archivadores polvorientos. «Está todo ahí en alguna parte», dijo, y rápidamente volvió a la cocina. Pasé las 2 horas siguientes sumergido en un mar de papeleo, extractos bancarios antiguos, declaraciones de impuestos de cuando la tienda aún existía, facturas pagadas, y entonces, en el fondo de una caja, lo encontré, una carpeta de plástico azul. Dentro, extractos de una cuenta bancaria a nombre de mi padre que nunca supe que existía. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras leía los documentos. No era una fortuna, en absoluto, pero tampoco era nada. Había depósitos mensuales regulares. Uno de ellos, claramente identificado como pensión de incapacidad. No era mucho, quizás unos 400 euros al mes. Aparentemente, debido a un problema de espalda que desarrolló en los últimos años de trabajo, tenía derecho a esta pequeña ayuda. Nunca lo mencionó, pero había más. Descubrí transferencias de una fuente que no reconocí. Hojeando más papeles, encontré la respuesta. Mi madre estaba vendiendo pequeños artículos de anticuariado y piezas de coleccionista online, a través de una plataforma para la que usaba el apellido de soltera de su hermana. Eran ventas esporádicas, pero sumaban, en promedio, otros 300 o 400 euros al mes. Me senté en el suelo del pasillo, rodeado de polvo y secretos. Me costaba respirar. Tenían unos ingresos combinados de unos 800 euros al mes. No era suficiente para vivir en el lujoso piso de Ruzafa, pero era más que suficiente para alquilar un lugar decente y más pequeño en un barrio más asequible. Era suficiente para cubrir sus propios gastos, si el alquiler no fuera tan exorbitante. La revelación me golpeó con fuerza. La mentira no era que fueran pobres. La mentira era el alcance de su impotencia. No estaban completamente desamparados. Tenían recursos. Simplemente eligieron no usarlos. O mejor dicho, eligieron complementarlos con mi sacrificio, para mantener un estilo de vida que ya no les pertenecía. No se trataba de supervivencia. Se trataba de estatus, del balcón soleado, la dirección de moda, la capacidad de decir a los amigos que nuestro hijo nos cuida tan bien. Y yo era el pilar que sostenía esa fachada, y el pilar estaba empezando a agrietarse. El dolor que sentí no fue de rabia, sino de una profunda y abrumadora tristeza. La traición no estaba en la existencia del dinero, sino en el silencio, en el teatro que habían mantenido durante 6 largos años. Volví a casa esa noche con la carpeta azul escondida en mi mochila. Me sentía como un espía en mi propia familia. Cuando le mostré los documentos a Sofía, ella no dijo, «Te lo dije». Simplemente me tomó la mano mientras le explicaba, con los ojos llenos de una compasión que me dio fuerzas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó suavemente, después de que el silencio se instalara. «Tengo que hablar con ellos», dije, la decisión solidificándose en mi voz. «Tengo que dejar de pagar el alquiler. No así, de golpe, pero tengo que empezar el proceso. Tienen que asumir la responsabilidad de su vida, y nosotros tenemos que empezar la nuestra». Sofía asintió, una pequeña sonrisa de alivio en sus labios. «Estoy contigo, 100%. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Tu madre, lo sé», la interrumpí. «Será una explosión. Me acusará de todo, de ingratitud, de egoísmo». Ya podía oír sus palabras en mi cabeza. Pasamos toda la noche planeando, no como soldados planeando un ataque, sino como médicos planeando una cirugía delicada y arriesgada. El objetivo no era herir, sino curar, aunque el proceso fuera doloroso. Primero, decidimos que no los confrontaría con la carpeta azul. Acusarlos de mentir solo los pondría a la defensiva y convertiría la conversación en una pelea. El descubrimiento era para mi conocimiento, para darme la fuerza y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. La conversación con ellos sería sobre mí, sobre mi realidad. Segundo, no cortaría la ayuda de repente. Eso sería cruel. Elaboré un plan de transición de 3 meses. En el primer mes, pagaría el alquiler íntegramente, pero anunciaría mi decisión. En el segundo, pagaría la mitad, dándoles tiempo y recursos para encontrar un nuevo lugar. En el tercero, pagaría la fianza de su nuevo piso y la primera mensualidad. Después de eso, estarían por su cuenta. Todavía estaría allí para emergencias, para ayudar con lo que pudiera, pero la responsabilidad mensual y masiva del alquiler
Tendría que terminar. Tercero, lo haría en persona, no por teléfono, no por correo electrónico. Les debía el coraje de mirarlos a los ojos mientras cambiaba el mundo que construí para ellos. Escribí un guión, palabras que podría usar, frases que se centraban en mis sentimientos y mis limitaciones, en lugar de en sus fallos. He llegado a mi límite financiero. Sofía y yo queremos construir nuestro futuro. Ya no puedo mantener 2 casas. Cada palabra que escribía parecía una pequeña traición, un golpe a la imagen del hijo perfecto, pero cada frase también parecía un ladrillo en los cimientos de mi propia vida. Estaba finalmente dibujando el plano de mi propia casa, no una hecha de ladrillo y mortero, sino una hecha de límites, respeto propio y futuro. Programé la cena. Llamé a mi madre con una voz que esperaba que sonara normal. «Mamá, ¿qué tal si cenamos juntos el sábado? A Sofía y a mí nos gustaría hablar con vosotros sobre algunas cosas». «Claro, hijo mío», dijo ella, con voz alegre. «Haré tu paella favorita». Colgué el teléfono y miré a Sofía. Mis ojos debían de estar transmitiendo todo mi pánico, porque se acercó y me abrazó. «Puedes hacerlo», me susurró al oído. «No estás destruyendo nada, estás reconstruyendo». El olor de la paella de mi madre llenaba el piso, un aroma que normalmente significaba hogar, comodidad y celebración. Aquella noche de sábado olía a despedida. Sofía y yo llegamos con una botella de vino y sonrisas que parecían demasiado frágiles, como cristal fino. Mi madre nos recibió con besos y abrazos cálidos, ajena a la tormenta que se estaba formando. Mi padre, como siempre, fue más comedido, un asentimiento con la cabeza y una sonrisa cansada. Parecía más viejo últimamente, los hombros un poco más encorvados. La cena comenzó con conversaciones ligeras. El trabajo, el tiempo, un vecino ruidoso. Apenas podía tragar la comida. Cada grano de arroz parecía una piedra en mi garganta. Sofía, dándose cuenta de mi malestar, lideraba la conversación, haciendo preguntas, manteniendo una apariencia de normalidad. La amé inmensamente en ese momento, por su fuerza y su gracia. Finalmente, se sirvió el postre y el café estaba en la mesa. Era ahora o nunca. Respiré hondo, el corazón martilleando contra mis costillas. «Mamá, papá, hay algo que necesito hablar con vosotros». Inmediatamente, la atmósfera cambió. La sonrisa de Carmen vaciló. Ricardo levantó los ojos de su café, su rostro una máscara de curiosidad cautelosa. «¿Ha pasado algo, Mateo?», preguntó mi madre, la preocupación ya tiñendo su voz. «No, sí, es complicado», tartamudeé. Miré a Sofía, que me dio un asentimiento de ánimo. «Mirad, sabéis cuánto os quiero, y todo lo que he hecho en los últimos 6 años, lo he hecho de corazón. Quería veros seguros y felices. Y lo somos gracias a ti», dijo Carmen, ya a la defensiva. «Lo sé, y me alegro por ello», continué, eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero la situación ha cambiado. Para mí, financieramente y personalmente, he llegado a mi límite». El silencio cayó sobre la mesa. Se podía oír el tic-tac de un reloj en la pared de la sala. «¿Qué quieres decir con límite?», preguntó Carmen, su voz volviéndose más aguda. «Quiero decir que ya no puedo seguir pagando el alquiler de este piso», dije, las palabras saliendo a borbotones, demasiado rápido. «Sofía y yo queremos comprar nuestra propia casa, empezar nuestra familia, y no puedo hacerlo mientras mantengo 2 casas. Simplemente no hay suficiente dinero». El rostro de Carmen pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una rabia fría. «Estás bromeando. Esto es una broma». «No es una broma, mamá. Es mi realidad», dije, con voz firme, a pesar del temblor en mis manos. Mi padre permaneció en silencio, pero sus ojos estaban fijos en mí, una expresión de profunda decepción formándose en su rostro. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», escupió Carmen las palabras. «¿Que después de 6 años dándonos este techo, nos lo vas a arrancar? ¿Por qué? ¿Porque tu novia quiere una casa nueva?». Lanzó una mirada venenosa a Sofía, que permaneció tranquila, con el rostro sereno. «Esto no tiene nada que ver con Sofía», dije, mi voz elevándose por primera vez. «Esto tiene que ver conmigo, con mi vida. No os estoy abandonando. He preparado un plan. Intenté explicar el plan de transición de 3 meses, la ayuda con la mudanza, la fianza para un nuevo lugar, pero mis palabras se perdieron en su creciente furia». «¿Un plan?», se rió, un sonido sin alegría. «¿A eso lo llamas un plan? Yo lo llamo traición. Confiamos en ti, Mateo. Basamos nuestro futuro, nuestra tranquilidad, en tu promesa. ¿Y ahora nos estás diciendo que esa promesa tiene fecha de caducidad?». «No era para siempre», repliqué,
la frustración finalmente rompiendo mis barreras. Era una ayuda hasta que os recuperarais. ¿Y cómo podríamos recuperarnos?, gritó, levantándose de la mesa. Tu padre ya no puede trabajar. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Limpiar escaleras? La mención a su venta online secreta me quemó en la lengua, pero me la tragué. Aquello no ayudaría. Hay pisos más pequeños, más baratos, dije con voz suplicante. Podéis vivir cómodamente con la pensión de papá y... ¿Pensión?, habló Ricardo por primera vez con voz ronca. ¿Qué pensión? Es una miseria. No paga ni las facturas de la luz. La mentira descarada me dejó sin aliento. No vamos a ir a un agujero cualquiera, Mateo, continuó Carmen, las lágrimas ahora corriendo por su rostro, lágrimas de rabia y autocompasión. No vamos a volver a vivir como indigentes después de experimentar una vida digna. No puedes hacernos esto. No lo permitiré. Se dio la vuelta y salió de la sala, sus sollozos resonando por el pasillo. Me quedé allí, en la mesa, bajo la mirada helada y decepcionada de mi padre. La paella, antes un símbolo de amor, ahora estaba fría e indigesta entre nosotros. La última cena había terminado, y con ella, la ilusión de que podría ser su salvador, sin sacrificarme en el proceso. Dejar el piso de mis padres aquella noche fue como salir de una zona de desastre. El aire afuera parecía más ligero, más respirable, pero el peso de lo que había sucedido me presionaba los hombros. Sofía y yo caminamos en silencio hasta el coche. Me sentía agotado, como si hubiera corrido una maratón emocional. Hiciste lo correcto, Mateo, dijo Sofía, rompiendo finalmente el silencio cuando entramos en el coche. Fue horrible, pero fue necesario. Me siento como un monstruo, Sophie, dije, apoyando la cabeza en el volante, la mirada en el rostro de mi padre, y mi madre. Nunca la había visto así. Viste la verdadera cara de su miedo, corrigió Sofía. Miedo a perder la comodidad, el estatus. No se trata de supervivencia. Viste los papeles. Pueden sobrevivir. Esto es sobre orgullo. Tenía razón, pero la lógica no aliviaba el dolor en mi corazón. Los días siguientes fueron de un silencio ensordecedor. Mis padres no llamaron, no respondieron a mis mensajes. Era como si hubiera dejado de existir. Intenté llamar a mi padre un par de veces, pero siempre rechazaba la llamada. Su táctica era clara, el tratamiento de silencio, el castigo por mi desobediencia. Entonces, comenzó la segunda onda de choque. Las llamadas de los parientes. La primera fue de mi tía Inés, hermana de mi madre. Su voz era una mezcla de preocupación y reprimenda. Mateo, cariño, tu madre me ha llamado. Está inconsolable. ¿Qué ha pasado? Dice que los estás echando de casa. ¿Es verdad? La versión distorsionada de la historia ya se había extendido. Intenté explicar mi versión, el plan de transición, mis dificultades financieras, pero podía sentir la vacilación en su voz, la semilla de la duda que mi madre había plantado. Pero Mateo, son tus padres. Después de todo lo que han hecho por ti, la frase familiar, el himno de mi culpa. Le di las gracias por la llamada y colgué, sintiéndome aún más aislado. Después fue mi tío Javier, el que me llamaba el rey de la familia. Su tono era menos acusatorio, más de consejo de hombre a hombre. Mira, campeón, sé que las cosas están difíciles para todos, y esa novia tuya es una buena chica, pero quizás no entiende nuestras tradiciones familiares. Piénsalo bien. Una familia es para siempre. Un piso es solo un piso. La insinuación de que Sofía era la mala influencia, la manipuladora detrás de mi decisión, me llenó de una rabia fría. Defendí a Sofía ferozmente, lo que solo pareció confirmar sus sospechas. La narrativa se estaba solidificando, y yo era el villano, el hijo ingrato, egoísta, controlado por una novia ambiciosa, que estaba echando a sus padres ancianos y desamparados a la calle. Nadie preguntó por mis 6 años de sacrificio. Nadie preguntó por mis sueños aplazados, por mis noches sin dormir. Su lealtad estaba con la imagen de fragilidad que mis padres proyectaban también. Me sentía acorralado, juzgado y completamente solo, excepto por Sofía. Ella era mi única aliada, mi puerto seguro en medio de la tormenta de condena familiar. Deja que hablen, decía, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Nosotros conocemos la verdad, y eso es lo que importa. Pero la verdad parecía un arma muy pequeña contra un ejército de percepciones distorsionadas. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de silencio de mis padres y de llamadas extrañas de parientes. Me sentía un paria. Cada día, la duda carcomía un poco más mi determinación. ¿Estaba equivocado? ¿Era yo el monstruo que pintaban? Fue durante ese periodo que recibí una llamada inesperada.
Era de Elena, una amiga de la infancia a la que no veía en años. Vivía en la misma ciudad pequeña a la que mis padres se habrían mudado si yo no hubiera intervenido 6 años antes. «Mateo, soy yo, Elena. Siento llamar así de la nada. Es que me encontré a tu tía Inés en el mercado hoy y me contó una historia sobre ti y tus padres. Y, sinceramente, no me sonaba al Mateo que yo conozco. Se me revolvió el estómago. Hasta mis amigos de la infancia estaban escuchando la versión de Carmen. Elena, es una larga historia. Empecé, cansado. Me imagino, me interrumpió. Pero no he llamado para juzgarte. He llamado porque, después de hablar con tu tía, me he acordado de algo. Algo que tu madre me dijo, hace años, mucho antes de la crisis. Me quedé en silencio, esperando. Estábamos tomando un café, y ella estaba hablando de lo listo que eras y lo bien que te iba en la universidad. Y entonces dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Dijo, la mayor inversión que Ricardo y yo hemos hecho no ha sido la tienda, ha sido Mateo. Él es nuestra jubilación. Las palabras de Elena cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. Él es nuestra jubilación. Lo dijo con orgullo, ¿sabes? Continuó Elena, como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento me pareció bonito, un cumplido a tu potencial. Pero hoy, escuchando la historia de tu tía, sonó diferente, un poco aterrador. Aterrador. Era la palabra perfecta. De repente, todo cobró sentido. No era un plan que hicieron después de la crisis. Era el plan desde el principio. La crisis solo aceleró las cosas. Les dio la justificación perfecta para poner el plan en acción. Yo no era su salvador. Era su plan de pensiones privado. Un plan que nunca me presentaron, para el que nunca di mi consentimiento, pero que yo estaba ejecutando fielmente. La gratitud, el orgullo, la dependencia, todo se recontextualizó. Eran las herramientas para asegurar que su inversión siguiera pagando dividendos. Cuando colgué el teléfono, ya no sentía el dolor agudo de la culpa. En su lugar, había una claridad fría y dura. Miré mi reflejo en la ventana oscura de mi piso. Durante años, miré a través de esa ventana y vi a mis padres, sus necesidades, sus deseos. Me veía solo a través de su reflejo, el buen hijo. Aquella noche, por primera vez, limpié el cristal. Ignoré el reflejo y miré el paisaje exterior, a la ciudad, al futuro, a la vida que me esperaba, la vida que merecía vivir. La conversación con Elena no me dio nueva información, pero me dio una nueva perspectiva. No se trataba de abandono, se trataba de emancipación, no solo la de ellos, sino, más importante, la mía. Armado con esta nueva y dolorosa claridad, supe que no podía esperar más a que ellos dieran el primer paso. Su silencio era un arma, y yo necesitaba desarmarla. Necesitaba cerrar el capítulo. Cogí el teléfono, mis manos firmes por primera vez en semanas. No iba a gritar, no iba a acusar, simplemente iba a informar. Llamé al móvil de mi madre. Respondió al segundo tono, como si estuviera esperando. ¿Qué quieres, Mateo? Su voz era fría y distante. Llamaba para decirte que he hecho la transferencia del alquiler de este mes, como prometí, dije, tranquilo y metódico. Y también para decirte que mi decisión es final. Tenéis los próximos 2 meses para encontrar un nuevo lugar. Ya he buscado algunos pisos en la zona de Benimaclet y Torrefiel. Son barrios buenos, y los alquileres son asequibles. Puedo enviaros los enlaces. Hubo una pausa. Podía oírla respirar, procesando mi firmeza. No tienes corazón, susurró. Al contrario, mamá. Tengo el corazón roto por tener que hacer esto, pero lo necesito, por mi vida, por mi futuro. ¿Tu futuro? Se burló, y entonces su voz se quebró, no con tristeza, sino con una furia cruda y venenosa. ¿Y nuestro futuro? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Y fue entonces cuando dijo la frase que inició esta historia, la frase que se convirtió en la marca de fuego en mi memoria. Has destruido nuestra jubilación, Mateo. Todo, cada sueño. ¿Estás feliz ahora? La frase me golpeó, pero esta vez no me rompió. Gracias a la conversación con Elena, entendí lo que realmente significaba. No estaba diciendo, has destruido nuestra vejez tranquila. Estaba diciendo, has destruido el plan que teníamos para nuestra vejez tranquila, el plan que eras tú. Era la confesión, la admisión, nacida de la rabia, de que yo no era una persona para ellos, no en ese contexto. Yo era un activo, una inversión que dejó de rendir. Y mientras su acusación resonaba en la línea,
Mi dolor comenzó a mezclarse con algo nuevo, una especie de paz sombría, la paz que llega con el fin de una larga y agotadora batalla. «Mamá, eso no es verdad. Por favor, intenta entender», empecé. Las mismas palabras que usé en la primera escena, pero ahora tenían un peso diferente. No eran un ruego de un hijo culpable, sino la declaración de un hombre libre. «¿Entender qué?», replicó. «¿Que durante 6 años confiamos en ti?» «No», dije, mi voz ahora inquebrantable. «Que durante 6 años os di todo lo que tenía, y ahora no tengo nada más que dar». El pozo se secó. Y entonces, antes de que pudiera responder, continué. «Ayudaré con la mudanza. Pagaré la fianza. Mi amor por vosotros no ha cambiado, pero los términos de nuestra relación tienen que cambiar. Soy vuestro hijo, no vuestro plan de jubilación». El silencio al otro lado fue profundo. Y entonces, el clic. Colgó. Pero esta vez, el silencio no me pareció un vacío. Pareció un espacio para que yo respirara. La revelación completa. El momento en que la premisa de toda mi vida adulta se desmoronó, no fue el descubrimiento de los extractos bancarios, fue escuchar las palabras de Elena resonando en la acusación de mi madre. Fue darme cuenta de que no solo estaba lidiando con el miedo y el orgullo de mis padres, estaba lidiando con un plan de vida preconcebido, del cual yo era la pieza central involuntaria. Eso lo cambió todo. Mi culpa, que antes era una fuerza paralizante, comenzó a disiparse, reemplazada por una comprensión melancólica. Mis padres, a su manera retorcida, me querían, pero el miedo a su futuro, el trauma de perderlo todo, los llevó a aferrarse a mí, no como un hijo, sino como una póliza de seguro viviente. Con esta percepción, la dinámica de poder cambió dentro de mí. Ya no era el hijo desobediente que rompía una promesa. Era un adulto renegociando un contrato que nunca firmé. Sofía notó el cambio en mí. «Estás más tranquilo», observó esa noche, mientras preparábamos una cena sencilla. «Estoy triste», respondí, cortando un tomate. «Estoy de luto por la relación que creía tener con ellos, pero ya no tengo miedo. Ahora lo entiendo. Y entender, aunque la verdad sea fea, es liberador». En los días que siguieron a esa llamada telefónica, actué con base en esa nueva libertad. Les envié un correo electrónico con los enlaces de los pisos que encontré. Eran lugares limpios, seguros, con 2 habitaciones, en barrios perfectamente respetables. El alquiler de todos ellos rondaba los 600 o 700 euros, una cantidad que podrían cubrir con sus ingresos combinados, aunque tuvieran que apretarse un poco el cinturón. No hubo respuesta al correo. Continué con mi vida. Fui a trabajar. Me centré en mis proyectos. Con Sofía visitamos de nuevo el piso en Patraix, el del balcón pequeño. Y, con el corazón un poco más ligero, hicimos una oferta. Una semana después, la oferta fue aceptada. La noticia debería haberme llenado de pura alegría. Y había alegría, sí, pero era una alegría matizada. Mientras Sofía y yo celebrábamos con una copa de vino barato en nuestro pequeño piso de alquiler, no podía dejar de pensar en mis padres, solos en su grande y caro piso, enfrentando un futuro que se negaban a aceptar. El amor no desaparece con la decepción, solo se vuelve más complicado. El primero en romper el silencio total fue mi padre. Ocurrió unas 3 semanas después de la llamada explosiva. Mi teléfono sonó y el nombre «Papá» apareció en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. «¿Papá?», respondí, tratando de mantener la voz neutra. «Mateo». Su voz era baja, casi un murmullo. «¿Estás ocupado?» «No, nunca para ti. ¿Ha pasado algo?» Hubo una larga pausa. Podía oírlo respirar al otro lado. Un sonido pesado y cansado. «Tu madre no está bien. No sale de la habitación. Apenas come». El cuchillo de la culpa, que creía haber quitado, se retorció un poco. «Lo siento mucho, papá. No quería que las cosas llegaran a este punto». «Lo sé», dijo, y para mi sorpresa, no había acusación en su voz, solo un cansancio infinito. «He visto los correos, los pisos. ¿Y qué te parecen?», pregunté cautelosamente. Otra pausa. «No quiere ni mirarlos. Dice que es una humillación». Suspiró. «A Carmen siempre le ha importado lo que piensen los demás. La tienda, la casa, todo era una prueba de que habíamos triunfado. Perder todo aquello rompió algo dentro de ella. El piso que nos diste fue como si hubiera recuperado un poco de ese estatus. Y ahora...». No terminó la frase.
Nos quedamos en silencio por un momento, padre e hijo, conectados por una línea telefónica y separados por un abismo de palabras no dichas. Papá, tengo que preguntarte, dije, reuniendo valor, ¿por qué nunca me contasteis lo de tu pensión? O lo del dinero que mamá gana con las ventas. Su suspiro fue aún más pesado esta vez. Al principio fue orgullo. No queríamos que pensaras que éramos unos aprovechados, y después se hizo fácil, cómodo. Tu madre se acostumbró a la idea de no tener que preocuparse por el dinero nunca más, y yo solo quería que fuera feliz. Le fallé una vez, perdiendo el negocio. No quería volver a fallarle diciendo que el sueño se había acabado. Era la confesión más honesta que le había oído nunca. No era un villano manipulador. Era un hombre que amaba a su esposa y que había elegido el camino de menor resistencia, el camino que evitaba conflictos, sin darse cuenta de que estaba pavimentando una carretera hacia un desastre mucho mayor. No os estoy pidiendo que volváis a sufrir, dije, con la voz más suave. Os estoy pidiendo que viváis dentro de la realidad, una realidad que puedo ayudar a hacer segura, pero que ya no puedo financiar por completo. Lo sé, Mateo, dijo, y su voz se quebró un poco. Siempre supe que este día llegaría. Solo esperaba que no llegara. La conversación no resolvió nada, pero abrió una puerta, una pequeña rendija de entendimiento. Mi padre no estaba en mi contra. Estaba atrapado entre el amor por su esposa y la realidad que ella se negaba a ver. La conversación con mi padre me dio la fuerza para dar el siguiente paso. No podía dejar que la situación se prolongara indefinidamente. Era hora de establecer un plazo final. El primer día del segundo mes de mi plan de transición, transferí la mitad del importe del alquiler, como había prometido, y luego envié un nuevo mensaje. Esta vez, no a su correo electrónico, sino directamente al WhatsApp de ambos, para poder ver que lo habían leído. Mamá, papá, como prometí, he transferido el 50% del alquiler este mes. Esto significa que el resto debe ser pagado por vosotros antes del día 5. El contrato de alquiler de este piso vence en 45 días. Ya he informado al propietario de que no vamos a renovar. Esto significa que necesitáis encontrar un nuevo lugar y organizar la mudanza antes de esa fecha. Estoy aquí para ayudar. Puedo visitar pisos con vosotros. Puedo pagar una empresa de mudanzas. Pero la decisión de actuar debe ser vuestra. Por favor, no me obliguéis a tomar decisiones más drásticas. Os quiero, Mateo. El texto era directo, claro, y dejaba poco espacio para la interpretación. Era un ultimátum, pero envuelto en ofertas de ayuda y una declaración de amor. Pulsé enviar y sentí un nudo en el estómago. Los 2 tics azules aparecieron casi instantáneamente en ambos móviles. Lo leyeron. La respuesta llegó, sorprendentemente, de mi madre, menos de 1 hora después. Una sola frase. Te arrepentirás de esto. La amenaza velada me dio un escalofrío, pero no respondí. La pelota estaba en su tejado. Esa semana recibí una llamada del propietario de su piso. Señor Vargas, solo para confirmar, ¿realmente no van a renovar? La señora Vargas me llamó ayer, diciendo que hubo un malentendido y que se quedarían. Se me heló la sangre. Estaba intentando pasar por encima de mí, socavar mi decisión. No, señor Ramírez, no hay ningún malentendido, respondí con voz firme. El contrato no se renovará. Soy el avalista y el pagador principal, y le informo oficialmente de que dejaremos el inmueble en la fecha estipulada. Entendido, dijo, un poco confundido. Pondré el piso en el mercado, entonces. Sabía que mi madre se enfurecería cuando viera el cartel de «Se alquila» en la fachada del edificio, pero era una consecuencia necesaria de sus acciones. No estaba luchando por quedarse. Estaba jugando un juego de tira y afloja emocional, y yo ya no podía tirar de la cuerda. Tuve que soltarla. La visión del cartel de «Se alquila» en la fachada del edificio fue, aparentemente, el choque de realidad que necesitaban. Una semana después, mi padre me llamó de nuevo. «Mateo, tu madre está lista para ver algunos pisos». Su voz estaba desprovista de emoción, como la de un mensajero leyendo un comunicado oficial. «Eso es genial, papá», dije, sintiendo una ola de alivio. «¿Cuándo podéis? Puedo tomarme una tarde libre esta semana». «Mañana», respondió. «Quiere resolver esto pronto». Al día siguiente, me encontré con ellos frente al primer edificio de la lista, en el barrio de Benimaclet. Mi madre no me miró. Llevaba gafas de sol, a pesar del día nublado, y sus labios estaban apretados en una línea fina y amarga. Mi padre parecía agotado. La visita fue un desastre. El piso era perfectamente decente, luminoso,
limpio, con 2 habitaciones de buen tamaño y una cocina recién reformada. Pero mi madre le encontró defectos a todo. La vista da a un patio interior, se quejó, sin balcón, y la cocina es minúscula. ¿Dónde pondría mis macetas? En el segundo piso fue lo mismo. El suelo es de cerámica fría, y el edificio es viejo. En el tercero, ni siquiera quiso entrar. Desde aquí se ve que es oscuro, dijo, desde la acera. Estaba perdiendo la paciencia. Mamá, estos son pisos buenos. Entran en vuestro presupuesto. No estamos buscando una réplica del piso de Ruzafa. No estoy buscando un sótano, replicó, finalmente quitándose las gafas de sol para fulminarme con la mirada. No puedo creer que nos estés sometiendo a esto. Fue mi padre quien intervino. Carmen, por favor. El chico está intentando ayudar. ¿Ayudar? Se rió. Nos está degradando. Y tú te quedas ahí, parado, sin decir nada. Se volvió hacia él, la furia ahora dirigida a mi padre. ¿No tienes orgullo, Ricardo? ¿Vas a dejar que él dicte cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas? Mi padre se encogió bajo su ataque. Sentí una punzada de pena por él. Estaba atrapado en medio, tratando de apaciguar una fuerza de la naturaleza. Vamos a casa, dijo Carmen, dándose la vuelta bruscamente. Ya he visto suficiente. Se fueron, dejándome solo en la acera, sintiéndome frustrado y derrotado. Parecía que, incluso cuando accedían a actuar, era solo otra actuación, otra forma de hacerme sentir culpable e inadecuado. Pero cuando llegué a casa, había un mensaje de texto de mi padre. Me gustó el primero, el de la cocina reformada. No le digas que te lo he dicho. Trabajaré en ello. Una pequeña grieta en la fortaleza de la negación. Era todo lo que necesitaba. Mi padre trabajó en mi madre durante una semana. No sé qué le dijo. No sé cómo fueron sus conversaciones. Imagino que fueron tempestuosas. Pero, al final de la semana, me llamó. Acepta el primer piso. El de Benimaclet, dijo, con voz cansada pero con un toque de finalidad. Tiene una condición. ¿Cuál? Pregunté, desconfiado. Que no estés allí el día de la mudanza. No quiere verte. Dice que es demasiado doloroso. La condición me dolió, pero lo entendí. Era su manera de mantener un último vestigio de control, de castigarme una vez más. De acuerdo, dije, si es lo que quiere, pero pagaré la empresa de mudanzas como prometí, y transferiré el dinero de la fianza y del primer alquiler a tu cuenta, papá. ¿Puedes encargarte del papeleo? Sí, dijo. Puedo encargarme de eso. En ese momento, me di cuenta de que mi padre estaba finalmente saliendo de la sombra de mi madre. Estaba asumiendo la responsabilidad, tomando las riendas de la situación práctica, aunque emocionalmente todavía estuviera bajo su dominio. Fue un cambio sutil, pero monumental. Ricardo, el hombre pasivo que solo quería paz, estaba eligiendo la paz de la resolución en lugar de la paz de la inercia. Cumplí mi parte del trato. Contraté a la mejor empresa de mudanzas que pude permitirme. Hice la transferencia, una cantidad significativa que vació mis ahorros, pero que representaba el pago final de mi deuda invisible. El día de la mudanza, Sofía y yo nos mantuvimos alejados. Fuimos a la playa, aunque era un día laborable. Nos sentamos en la arena, mirando las olas, y sentí que un peso que ni siquiera sabía que había estado cargando durante tanto tiempo comenzaba a levantarse de mí. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía. Ligero, respondí, y era verdad, y triste. Es extraño sentir ambas cosas al mismo tiempo. Es el duelo, dijo sabiamente. Estás de luto por la familia que creías tener, y al mismo tiempo estás celebrando la libertad que acabas de conquistar. Esa noche recibí otro mensaje de mi padre. Era una foto de una pequeña mesa de comedor montada en la nueva sala de estar. Encima de la mesa había 2 platos y un pequeño jarrón con una sola flor. El pie de foto solo decía, «Hemos llegado». No era una disculpa. No era una declaración de paz, pero era una confirmación. La transición, por dolorosa que hubiera sido, estaba completa. Los primeros meses del nuevo orden fueron extraños. El silencio de mi madre era absoluto. No me llamaba. Si yo llamaba y ella respondía por error, le pasaba el teléfono a mi padre inmediatamente. En cumpleaños y festivos, recibía mensajes de texto cortos y formales del móvil de mi padre, probablemente dictados por ella. Feliz cumpleaños. Con los mejores deseos, mamá y papá. Mi padre, por otro lado, comenzó a llamarme una vez por semana. Nuestras conversaciones fueron vacilantes al principio. Hablábamos del tiempo, de fútbol,
de pequeñas reparaciones que estaba haciendo en el nuevo piso. Nunca mencionaba a mi madre, y yo nunca preguntaba. Era un acuerdo tácito. Lentamente comenzó a abrirse. Me contó que había montado un pequeño taller en una de las habitaciones y estaba haciendo pequeños trabajos de carpintería para los vecinos, solo para mantener las manos ocupadas, decía, pero yo podía oír el orgullo en su voz. Ricardo estaba reencontrando un propósito. Me contó que Carmen había llenado el pequeño patio interior con macetas y que pasaba las mañanas cuidándolas. Dijo que estaba cocinando más, probando nuevas recetas. Estaba, a su manera, construyendo un nuevo nido. Estaban bien, estaban sobreviviendo. Más que eso, se estaban adaptando. La narrativa de desamparo que habían sostenido durante tanto tiempo se había deshecho, y en su lugar, su resiliencia, largamente dormida, estaba saliendo a la luz. Mientras tanto, mi propia vida estaba floreciendo. Sofía y yo firmamos los papeles de nuestro piso. Pasamos semanas pintando paredes, montando muebles y transformando esas 4 paredes en un hogar, nuestro hogar, construido con nuestro dinero, nuestro sudor y nuestras decisiones. Ya no sentía la ansiedad constante por las finanzas. Por primera vez en 6 años, mi sueldo era mío. Podía planificar, ahorrar, soñar. La libertad era embriagadora. Pero, a veces, en mitad de la noche, me despertaba con un sentimiento de pérdida. La aprobación de mi madre, que antes era el sol alrededor del cual giraba mi universo, se había apagado. Y una parte de mí todavía anhelaba ese calor, aún sabiendo que era un calor que quemaba. Pasaron 6 meses. Sofía y yo estábamos completamente instalados en nuestro nuevo piso. Estábamos planeando nuestras primeras vacaciones de verdad en años. Una semana en Portugal. La vida era buena. Entonces, una tarde de sábado, mi padre me llamó. Mateo, tu madre quiere saber si a ti y a Sofía os gustaría venir a cenar el próximo domingo. La pregunta me pilló por sorpresa. Me quedé en silencio por un momento, procesándolo. Ella me ha pedido que te invite, continuó mi padre, como si sintiera mi vacilación. Ha sido idea suya. Vaya, fue todo lo que pude decir. Claro, nos encantaría. Cuando se lo conté a Sofía, se quedó igual de sorprendida, pero con un optimismo cauto. Eso es un gran paso, Mateo. Quizás esté lista. Pasé toda la semana ansioso. ¿Qué debía esperar? ¿Una confrontación? ¿Una disculpa entre lágrimas? ¿Una fría actuación de normalidad? Llegamos el domingo por la noche, llevando un postre y una botella de vino, tal como hicimos aquella noche fatídica meses atrás. La ironía no me pasó desapercibida. Mi padre nos abrió la puerta con una sonrisa genuina, la más feliz que le había visto en años. Parecía más ligero, más erguido, y entonces vi a mi madre. Estaba de pie en la entrada de la sala, secándose las manos en un delantal. Parecía más delgada, y había nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Pero su mirada no era de rabia. Era vacilante, tímida incluso. «Hola, Mateo». «Sofía», dijo en voz baja. «Hola, Carmen», dijo Sofía, cálidamente, dando un paso adelante y dándole un rápido abrazo. Mi madre se tensó por un segundo, luego se relajó en el abrazo. Mi momento con ella fue más extraño. Me incliné y le besé la mejilla. Su olor era el mismo, un perfume floral que usaba desde que yo era niño. «La casa está preciosa, mamá», dije, mirando a mi alrededor. Y lo estaba. Era más pequeña, más compacta, pero era acogedora, llena de plantas, con sus muebles antiguos dispuestos de una forma que hacía que el espacio pareciera más grande. «Es lo que se ha podido hacer», respondió, con un toque de su antiguo dramatismo, pero sin la amargura. La cena fue normal. Hablamos de mi trabajo, del estudio de diseño de Sofía, de las vacaciones que estábamos planeando. Mis padres hablaron de sus vecinos, del pequeño taller de mi padre. Mi madre incluso se rió de un chiste que hizo Sofía. No hubo mención al pasado, ni una palabra sobre alquileres, promesas o jubilaciones destruidas. Era como si todos hubiéramos acordado dejar ese doloroso capítulo atrás, sin necesidad de diseccionarlo. Después de la cena, mientras Sofía ayudaba a mi padre con los platos, mi madre me llamó al patio interior. El lugar era un pequeño oasis, lleno de macetas de geranios, helechos y un pequeño limonero. Nos quedamos allí de pie en silencio por un rato, el aire fresco de la noche a nuestro alrededor. «Tu padre está feliz aquí», dijo finalmente, sin mirarme. «El taller le ha devuelto la vida». «Me alegro de oírlo», respondí. Se volvió hacia mí, y a la luz tenue que venía de la sala, vi que sus ojos estaban llorosos.
Fue difícil, Mateo, susurró. Sentí que nos odiabas. Nunca os he odiado, mamá, dije, mi propia voz embargada. Estaba enfadado, estaba dolido, pero nunca dejé de quereros. Ella asintió, una lágrima corriendo por su mejilla. Sé que no fui justa contigo. Yo tuve tanto miedo. Perderlo todo una vez. La idea de pasar por eso de nuevo en la vejez me aterrorizó, y convertí mi miedo en rabia y lo volqué todo en ti. Era más fácil que admitir que estaba aterrada. No era un lo siento, no de la forma clásica, pero era lo más cerca de una disculpa que Carmen Vargas probablemente llegaría a pronunciar. Era una explicación, una confesión, y para mí fue suficiente. Yo también tuve miedo, mamá, admití. Miedo a no tener nunca mi propia vida. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la madre de mi infancia en sus ojos, la madre que me amaba incondicionalmente, antes de que el miedo y el orgullo la hubieran envenenado. Ahora tienes una buena vida, dijo, mirando hacia adentro, donde Sofía y mi padre se reían de algo. Ella es buena para ti, y habéis construido un hogar precioso. He visto las fotos que tu padre me ha enseñado. Nunca pediría ver el piso. Su orgullo no se lo permitiría, pero lo había visto a través de los ojos de su marido, y eso era un puente. Esa noche, cuando nos fuimos, su abrazo fue diferente, fue real. El eco del silencio se había llenado, no con palabras de perdón, sino con un entendimiento mutuo y silencioso. La cena marcó un punto de inflexión. Las visitas se volvieron más regulares, cada 2 o 3 semanas. Las conversaciones por teléfono se hicieron más fáciles. La relación no volvió a ser lo que era antes, y eso era bueno. Lo que era antes no era saludable. La nueva arquitectura de nuestra familia se basaba en cimientos más sólidos. En lugar de obligación y culpa, había elección y respeto. Los ayudaba cuando podía, no porque se esperara, sino porque quería. Llevé a mi padre a comprar una nueva sierra para su taller. Ayudé a mi madre a colgar una estantería para sus libros de jardinería. Eran pequeños gestos, no grandes sacrificios. Ellos también comenzaron a contribuir a mi vida de maneras que no implicaban dinero. Mi padre construyó una estantería a medida para nuestro piso, una obra de arte que valoraré para siempre. Mi madre nos traía táperes de comida, insistiendo en que estaba demasiado delgado. Eran sus monedas de amor, y yo las aceptaba con gratitud. La dinámica entre ellos también cambió. Con Ricardo teniendo su propio pequeño negocio y propósito, ya no era solo el marido pasivo de Carmen. Eran socios de una forma que no los había visto ser en años, discutiendo, riendo, planeando pequeñas cosas juntos. Al forzarme a retroceder, los forcé a apoyarse el uno en el otro de nuevo. Un día, mi padre me enseñó su libro de cuentas. Anotaba cada pequeño trabajo que hacía, cada euro que ganaba. Tu madre y yo hemos abierto una cuenta de ahorros, dijo con orgullo, para emergencias, para que nunca más tengamos que depender de nadie. La frase depender de nadie podría haberme dolido, pero entendí lo que quería decir. No me estaba rechazando, estaba celebrando su recién descubierta dignidad, su independencia, y sonreí, genuinamente feliz por ellos. Un año después de la cena de reconciliación, Sofía y yo les dimos una noticia a mis padres. Estábamos sentados en su sala de estar, la misma donde se libraron tantas batallas silenciosas y dolorosas. Tenemos algo que contaros, dijo Sofía, apretando mi mano con fuerza. Mis padres nos miraron con expectación. Vais a ser abuelos, dije, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. La reacción fue instantánea y pura. La alegría en el rostro de mi padre fue tan radiante que parecía haber rejuvenecido 10 años. Y mi madre se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura y abrumadora. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Un bebé, sollozó en mi hombro. Oh, Mateo, un bebé. En ese momento, todo el resentimiento, todo el dolor de los años anteriores, simplemente se disolvió. Todo lo que quedó fue amor. En los meses siguientes, mi madre se transformó, tejió jerseys, compró juguetes, le dio a Sofía consejos interminables, algunos útiles, otros no tanto. Ya no estaba centrada en su propio estatus o comodidad. Su mundo ahora giraba en torno a la expectativa de la llegada de su nieto. Mi hijo, Leo, nació en una mañana soleada de primavera. Mis padres fueron los primeros en llegar al hospital. Cuando mi madre sostuvo a Leo por primera vez, vi una expresión de admiración y amor tan profundos en su rostro, que mi corazón se llenó. Se parece a ti cuando eras bebé, susurró, pasando el dedo suavemente por su mejilla. En ese momento,
mirando a mi madre, a mi padre, a Sofía y a mi hijo recién nacido. Entendí el verdadero significado del legado. No es el dinero que dejas atrás, no son los pisos o los bienes materiales, es el amor, la resiliencia, las lecciones aprendidas. La crisis que casi destruyó a nuestra familia acabó por reconstruirnos más fuertes. Aprendimos sobre límites, sobre respeto, sobre la diferencia entre ayudar y permitir. Aprendí que ser un buen hijo no significaba anularme, sino ser la mejor versión de mí mismo, para poder estar genuinamente ahí para los demás. Unos meses después, un domingo por la tarde, estábamos todos en el piso de mis padres. Yo estaba en la pequeña sala de estar, meciendo a Leo en mis brazos, mientras Sofía y mi madre hablaban en la cocina. Mi padre me llamó. «Ven a ver esto, Mateo». Lo seguí hasta su taller. Había construido un pequeño caballo balancín de madera, perfectamente lijado y pulido. Era una obra de arte, hecha con amor en cada curva. «Es para Leo», dijo, con los ojos brillantes, «para cuando sea un poco más mayor. Papá es increíble. Es el mejor regalo que podría recibir». Él sonrió, una sonrisa genuina de un hombre en paz consigo mismo. «Sabes, hijo», dijo, pasando la mano por la crin del caballo de madera. En aquel piso antiguo, pasaba horas en el balcón, simplemente mirando a la calle. Me sentía vacío, jubilado, en el peor sentido de la palabra. Aquí, gesticuló hacia el taller, las herramientas, el serrín en el suelo. Aquí me siento vivo. No necesito decir más. Lo entendí. La jubilación que mi madre me acusó de haber destruido no era un paraíso, era una jaula de oro, una jaula de inercia, de dependencia. Al forzarlos a salir de esa jaula, yo, sin saberlo, les di la oportunidad de aprender a volar de nuevo, con sus propias alas. Hoy, nuestra vida ha encontrado un equilibrio. Ayudo a mis padres, pero ellos también me ayudan. Nuestra relación ya no es una transacción, sino una colaboración. El dinero ya no es el centro de nuestra dinámica. El amor lo es. Y el respeto. A veces, miro mi extracto bancario. Los números ya no están en rojo. Hay una cuenta de ahorros para la educación de Leo. Hay planes para ampliar nuestro piso algún día. Hay sueños en el horizonte que ahora parecen alcanzables. No me arrepiento de mi decisión. Fue la decisión más difícil y dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Me liberó, y de una manera extraña e inesperada, los liberó a mis padres también. La arquitectura me enseñó que los cimientos más fuertes son aquellos construidos para soportar no solo el peso, sino también el cambio, el viento, la lluvia, el tiempo. Las familias también son así. Necesitan ser flexibles, necesitan adaptarse, o si no se derrumban bajo la presión. Mi familia casi se derrumbó, pero la reconstruimos, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, gesto a gesto. El proyecto final no fue un edificio o una casa, sino un nuevo tipo de relación, diseñada para durar, no basada en obligaciones financieras, sino en los cimientos inquebrantables del amor, el perdón y el respeto mutuo. Nuestro viaje apenas comenzaba, construido sobre una base que nosotros mismos elegimos, una que podría soportar cualquier tormenta. Y mirando al futuro, a mi hijo, sé cuál es mi verdadero trabajo como padre: enseñarle a construir su propia vida, con sus propias manos, pero siempre sabiendo que tiene un puerto seguro al que regresar. No un puerto que lo ate, sino uno que lo inspire a navegar aún más lejos. Y esa es mi historia. Un viaje a través de la culpa, el deber y, finalmente, la liberación. Cada familia tiene sus propias arquitecturas complejas, sus propias deudas invisibles. Si has conectado con este viaje, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, entonces nuestra misión aquí está cumplida. Y si quieres seguir más historias como esta, que exploran los lazos complicados de la familia y el amor, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y, lo más importante, compartir en los comentarios qué harías en mi lugar. Cada historia compartida nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Gracias por escuchar.